Hola colegas, ¿me pueden confirmar por favor si se escucha? ¿Cómo están? Confírmeme por favor si se escucha o no se escucha. Ahorita me salió el mensajito, su internet está inestable, pero mándenme un mensajito allí en el chat. Usted ya puede mensajear, déjeme ver si puede. Anfitrión, confitriones, no, pero este anfitrión, chat de grupo, ahí sí. Confírmeme por favor en el grupo si ya puede usted mandar su mensajito. Me dicen sí, si se escucha, positivo, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto poderles saludar. Bienvenido. ¿Ya qué tal es su domingo en esta ocasión? ¿Qué tal su domingo? ¿Todo bien? ¿Todo excelente? ¿Todo very good? Lorena me dice sí, Rubén también, Dianita también, excelente. Karina 100%, todo bien, todo ok. Muy bien, muy bien. A ver, entonces vamos a empezar. ¿Qué les parece? Vamos a empezar aquí también a mis amigos del TikTok. También están todos presentes aquí. Excelente. Vamos a capacitarnos porque un contador capacitado es un contador poderoso. Entonces arrancamos en este preciso instante. Muy buenas noches, estimados colegas. Es un gusto poderles saludar. Bienvenidos a este evento online, este webinar gratuito, auspiciado por Perseo, el sistema contable, y por Socio Perseo. En esta ocasión, nuestro objetivo nos hemos convocado aquí para analizar desde un punto de vista técnico el proyecto de ley orgánica para el control de flujos irregulares de capitales, que ahora es denominado como proyecto de ley orgánica de transparencia social. El objetivo de este proyecto de ley orgánica de transparencia social es establecer un marco normativo, regulatorio, jurídico, urgente para prevenir, detectar y controlar los flujos irregulares de capitales, especialmente en el ámbito de las organizaciones sin fines de lucro, a fin de evitar que sean utilizadas como un mecanismo para actividades ilícitas como el lavado de activos, la corrupción o la evasión fiscal o el financiamiento del crimen organizado. En términos concretos, este proyecto de ley de transparencia social busca respaldarse en cinco grandes ejes. El primero, garantizar transparencia y rendición de cuentas de estas instituciones sin fines de lucro, llámese organizaciones sociales, llámese fundaciones, corporaciones, ONG. El segundo es fortalecer el control institucional centralizadas por quienes, por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, quien será el organismo regulador de vigilar a estas instituciones sin fines de lucro y establece un sistema de clasificación de riesgo también bajo, medio, alto, según el volumen de recursos y origen de fondos y actividades realizadas por dichas instituciones sin fines de lucro. Otro tercer punto es proteger la seguridad económica y social del país. Un cuarto punto, reforzar la sostenibilidad fiscal y el sistema tributario, que es a lo que me compete, que vamos a analizar desde un punto de vista técnico cuáles serían de aprobarse este proyecto de ley de carácter económico urgente, denominado en su inicio como proyecto de ley orgánica para el control de flujos irregulares de capitales y que por la Comisión de Desarrollo Económico, que ya tiene listo el informe para el primer debate que esperamos ya que en esta semana sea, en días previos, denominado ahora como proyecto de ley orgánica de transparencia social. El quinto y último eje es responder a riesgos identificados por organismos internacionales y nacionales, un organismo nacional tan importante que es la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, y el GAFI, este organismo internacional intergubernamental del Grupo de Acción Financiera Internacional. Bien, sin más preámbulos, estimados colegas, vamos a dar inicio a este webinar centrándonos ahora sí específicamente en el ámbito tributario. Yo voy aquí a compartir pantalla como para que ustedes me puedan seguir. Permítame, por favor, regálenme unos segunditos por aquí. Listo. A ver, momento. Muy bien, confírmeme por favor allí en el chat si se está viendo la pantalla. La clave del éxito empresarial es una contabilidad eficiente. Ser contador no es fácil, pero por favor crean en ustedes mismos. Un contador actualizado es un contador poderoso, ¿sí o no, estimados colegas? Así es que por ello nos hemos convocado y agradeciendo, por supuesto, esto ha sido posible al apoyo tecnológico que nos brinda siempre el sistema contable Perseo junto con Socio Perseo.
Voy a revisar en el chat si están observando la lámina. Me dicen que sí se ve. Muy bien. Entonces, este proyecto de ley orgánica de transparencia social, que ya está listo el informe para el primer debate, es lo que vamos a analizar el informe para el primer debate desde el punto de vista técnico. ¿Cómo se crean los impuestos? Eso es importante que usted conozca. Aquí en Ecuador, que es un estado de derecho, de justicia social, ¿cómo se crean los impuestos? El artículo 135 de la Constitución de la República del Ecuador, que es la Carta Política, nuestra Carta Magna, nuestra norma de normas, prevé lo siguiente. Solo la presidenta o presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos. Entonces, esta potestad de crear, suprimir o modificar un tributo, en este caso impuestos, no sé, porque los tributos son impuestos, tasas y contribuciones especiales, pero en el tema de impuestos, esto nace de dónde? Nace de un proyecto de parte del Ejecutivo, que es el principal mandatario, el presidente o presidenta de la República del Ecuador. Es decir, Jorge Ron puede presentar un proyecto de ley para crear, modificar o suprimir un impuesto. La respuesta es no. ¿Algún asambleísta puede crear, modificar o suprimir impuestos mediante un proyecto de ley? La respuesta es no. Esta es una potestad otorgada misma por el pueblo soberano al presidente de la República, quien se siente en Carondelet, tiene la autoridad conferida por la misma Constitución de crear proyectos para modificar, suprimir o eliminar algún impuesto. Pero el presidente de por sí solo puede crear impuestos. La respuesta es no, por si acaso. Lo que sí puede crear es proyectos. Es el único que puede crear un proyecto en el tema de impuestos, pero de por sí solo, esto que ya se vaya directamente al registro oficial, la respuesta es no. Tiene que pasar por el poder legislativo. El artículo 301 de nuestra propia Carta Magna prevé lo siguiente. Solo por iniciativa de la función ejecutiva, es decir, el presidente, y mediante ley sancionada por quienes, por la Asamblea Nacional, se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Solo por acto normativo. Entonces, una pregunta para ustedes. ¿El presidente o presidente de la República puede de por sí solo crear, modificar o extinguir un impuesto? ¿Puede por sí solo? ¿Qué dicen ustedes? De acuerdo al artículo 135 y 301 de nuestra Carta Política, ¿puede el presidente o presidente de la República crear un impuesto, modificar un impuesto, suprimir un impuesto, cambiar su configuración del tributo? La respuesta evidentemente es no puede, ¿verdad? Tiene que, bueno, la iniciativa sí, la iniciativa única y exclusivamente tiene que nacer por el Ejecutivo, pero tiene que debatirse mediante la Asamblea Nacional. Y allí, ¿verdad? Mediante un primer debate, mediante un segundo debate en la Asamblea Nacional, se podrá establecer, exonerar, modificar o extinguir impuestos. Pero tampoco la Asamblea Nacional puede crear algún impuesto, porque esto tiene que salir del Ejecutivo. Bien. El artículo 140 de nuestra Carta Política nos menciona qué pasa cuando hay un proyecto de carácter económico urgente. Bueno, la Constitución nos menciona que la presidenta o presidente de la República podrá enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. Y la Asamblea deberá aprobarlos, modificarlos o negarlos dentro de un plazo máximo de 30 días a partir de su recepción. Y eso es lo que efectivamente actualmente el presidente de la República ha enviado su cuarto proyecto de ley de carácter económico urgente. ¿A dónde? A la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional, nuestros señores legisladores, ¿cuánto tiempo tienen de plazo para aprobar, modificar o negar dicho proyecto? Tienen un plazo máximo de hasta cuánto? De hasta 30 días. 30 días. Y el trámite para la presentación, discusión y aprobación de este proyecto será el ordinario, excepto cuando los plazos anteriormente establecidos. Es decir, ¿qué pasa aquí, estimados colegas? Mientras se discute un proyecto de carácter económico urgente, el presidente no podrá enviar otro proyecto de carácter económico urgente, ¿verdad? Salvo disposición cuando. Mientras se discute un proyecto calificado de urgente, la presidente o presidente de la República podrá enviar otro, salvo que
haya decretado estado de excepción. Si hay un estado de excepción, allí sí el presidente podrá enviar más de un proyecto calificado como económico urgente. ¿Qué pasa, Jorge, si ya ocurrieron los 30 días y la Asamblea Nacional no se puso de acuerdo para aprobar, para modificar o para negarlo? Bueno, esto daría la potestad al presidente de la República de enviar dicho proyecto calificado como de urgencia económica mediante decreto de ley al registro oficial. Esto sí sería preocupante, ¿verdad? Porque ningún proyecto es perfecto. Todo proyecto es perfectible. Es decir, siempre se puede mejorar. Y esta responsabilidad de peso, ¿sobre quién recae? Sobre nuestros señores legisladores, sobre la Asamblea Nacional, ¿verdad? Por eso es importante que traten este tema con suma urgencia, con la debida responsabilidad y prontitud que merece, ¿verdad? Aprobarlo, modificarlos o negarlos durante este plazo máximo de 30 días. Pero si no llegan a establecer un acuerdo mayoritario por mayoría simple, es decir, la mitad más uno, lamentablemente esto se tendría que ir mediante un decreto de ley, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa exclusivamente con este proyecto de ley de carácter económico urgente, que es el cuarto proyecto, denominado Ley Orgánica para la Transparencia Social, así bautizado por la Comisión de Desarrollo Económico, que ya envió su informe listo, que está para que inicien nuestros señores legisladores el primer debate. Primer debate, un segundo debate, y de ahí el presidente de la República podrá sancionarlo, sancionar, es decir, directamente sancionar la ley, es decir, aceptar y enviarlo al registro oficial o vetar. Que en el ámbito tributario, ¿qué dos cambios claves e importantes de aprobarse ya dicho proyecto traería en el ámbito tributario? ¿Qué cambios? El primero es la distribución de dividendos. Este proyecto no crea un nuevo impuesto, aclarando aquello. Acuérdense que yo lo que estoy analizando es simplemente dando mi criterio y haciendo un análisis técnico. Este proyecto de ley, yo como una persona técnica le tengo que informar, obviamente bajo mi criterio, no trae consigo la configuración de un nuevo tributo. Lo que sí trae consigo es un cambio exclusivamente a la distribución de dividendos, porque el impuesto a la distribución de dividendos ya existía. Lo que hace este proyecto es cambiar la forma de pagar este impuesto, ¿verdad? Modificar su institución jurídica, ya no a través de una retención y a través de una declaración del impuesto a la renta global de la persona natural quien recibe este dividendo, sino más bien a través de la creación del impuesto a la renta único en la distribución de dividendos. A ver, actualmente, ¿cómo opera el tema de la distribución de dividendos? Ustedes son los accionistas de mi empresa. Entonces, ¿sabe qué? Nos reunimos durante el primer trimestre, de acuerdo a la ley orgánica. Bueno, tenemos resoluciones, pero exclusivamente la ley de compañías nos menciona que durante el primer trimestre la compañía, las empresas, tienen que reunirse mediante una asamblea de carácter general y ordinaria y decidir el tratamiento que darán a sus utilidades, ¿verdad? Y hemos, bajo este supuesto de hecho y de derecho, hemos decidido distribuir dividendos. Actualmente, ¿cómo opera el tema de la retención? A través de una retención. Yo como sociedad soy responsable y vedor de la retención del dividendo al momento de distribuir dicha utilidad a lo que le corresponde a cada uno de ustedes. Pero ¿qué pasa aquí? Yo les hago a ustedes la distribución, hago la retención y ustedes, ¿cuándo van a declarar este tributo? Al siguiente año, si se dan cuenta, a través de una declaración, y el valor del dividendo que usted recibió, el 40% es grabado, el 60% es no sujeto de renta, y sobre ese 40% grabado formará parte de su renta global. Usted tendrá que sumarle los ingresos empresariales, los servicios profesionales, los rendimientos financieros, más el tema del 40% del dividendo efectivamente distribuido. Hacen una sola base imponible y pagan su impuesto a la renta menos la retención que usted ya recibió. ¿Qué es lo que propone? Propone la creación de un impuesto a la renta único. Actualmente, miren, cuando se distribuye el dividendo, hay una retención del 10% para los no residentes. Lo que propone este proyecto es crear un impuesto único y que para los no residentes, es decir, si usted empresa tiene accionistas que son de carácter no residente, es decir, residen en el exterior, ¿cuánto es el impuesto que ellos tienen que pagar sus accionistas?
el mismo, el 10%. Entonces, si se da cuenta, para los no residentes ha habido un cambio, ha habido una variación. No, el impuesto sigue siendo al final del día el mismo. Lo que sí ha cambiado es la forma de pagar este impuesto. Ahora será mediante un impuesto único. En el caso de los residentes, vamos al punto número 2. Cuando usted tenga como accionista residentes, actualmente, ¿cómo opera la norma? Le dice el 40% del dividendo efectivamente distribuido es grabado. Sobre ese 40% te va a ir una tabla que es de carácter progresiva y el que recibe el dividendo, es decir, tu accionista que es residente fiscal en Ecuador, forma parte de su renta global y tendrá que pagar un impuesto a la renta que va en el rango desde el 0% hasta el 37%. Más o menos en un promedio, un residente fiscal en el Ecuador, por la distribución de dicho dividendo que ha recibido, está tributando sobre el 14,80%. ¿Cómo llego a determinar eso? Es fácil. Acuérdese que del dividendo como que usted recibe, el 40% es grabado. El 40% por el 37%, ¿cuánto viene a dar? 14,80%. Ese es más o menos. En unos casos va a pagar menos y en otros casos ese sería el impuesto a pagar, a tributar. Jorge, pero ¿qué es lo que propone este proyecto? Si se da cuenta, es primero la simplicidad tributaria, de que usted ya accionista, ya no es que tiene que volver a hacer otra vez la declaración, no, sino que usted ya va a pagar este impuesto vía un impuesto único, donde la responsabilidad recaería sobre la sociedad. Y el cálculo es mucho más sencillo. Ya no vamos a hacer el 40%, del 40% me voy a otra tabla y luego formará parte de su renta global y usted de su renta global aplicará otra tabla que va del 0 al 37%. Ya es lo que se configuraría aquí es un impuesto único, hacerlo mucho más simple su cálculo. Y esto también forma parte de lo que menciona el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador, que son los verbos rectores tributarios. Eso es lo cual yo por mucho tiempo y sigo manteniéndome en pie, que los impuestos, su cálculo tienen que ser simples, no porque lo diga Jorge Ron, porque nuestra propia constitución prevé, ¿verdad? Que allí se encuentran los verbos rectores tributarios, la generalidad, es decir, la progresividad, la eficiencia y la simplicidad tributaria. Bueno, porque yo como contribuyente, que estoy consciente que debo contribuir, ser un buen ciudadano, determinarme correctamente el tributo, pero por temas tan complejos y tan técnicos que es un tributo, podría caer por desconocimiento incluso a determinarme incorrectamente la base imponible del impuesto a la renta o incurrir en otros costos y gastos innecesarios. Entonces le dicen, no, vamos a hacer el cálculo de este tributo mucho más sencillo. Es decir, estaban aplicando aquí el tema, la simplicidad tributaria, que me parece muy bien. ¿Y cuánto sería entonces el impuesto? Usted ya no sería del 14,80, sino que sería del 12%. Eso es lo que propone dicho proyecto, ya que los residentes fiscales accionistas tributen sobre el 12%. Y eso ya vendría a ser su impuesto. Y usted va a hacerlo, usted va a llenar su declaración de impuesto a la renta, ya ese dividendo que usted recibió lo va a declarar, sí, pero como informativo nada más. No es que va a formar parte otra vez de su base imponible, por si acaso, no. El tercer caso es cuando usted como empresa tenga residentes fiscales, residentes en un paraíso fiscal, cuyo beneficiario efectivo sea residente en Ecuador. Allí sí hay un castigo, ¿verdad? Acuérdese, usted puede tener como accionistas residentes fiscales en paraísos fiscales, ¿verdad? Pero por eso no hay castigo. ¿Cuándo es el castigo? Cuando detrás de esa empresa, de ese accionista que está en un paraíso fiscal, detrás de él hay un beneficiario efectivo residente en Ecuador, ahí sí hay un castigo a la tarifa. Siempre lo ha habido. Actualmente nuestra normativa dice que el 40% por el 37%, que es el 14,8. ¿Y qué es lo que propone esta reforma, este proyecto? Más bien disminuir, si se da cuenta, el 14%. Se disminuye. El cuarto y último caso, si usted incumple con el tema de informar su composición societaria, que es el REBEFIX actualmente, entonces existe un castigo. Antes les mencionaba la norma, el 40 al 37, ahora es el que vendría a dar 14,80. La reforma propone un 14%. Como usted pudo entonces notar, la configuración de este tributo, primero, no es nuevo, simplemente cambia su mecanismo. Segundo, sería mucho más de aprobarse, pues, ¿verdad? Sería mucho más simple su cálculo.
Tercero, esto también traería eficiencia tributaria. ¿Por qué? Porque yo como fisco, como administración tributaria, ¿de qué dependía yo? De que primero que la empresa cumpla con la distribución de dividendos y que la empresa le retenga de forma debida. Y después que usted al siguiente año, en marzo, venga a declarar impuestos. Y si no declaraba, pues, yo tendría que actuar ahí, ¿verdad? Haciendo el proceso de control. Entonces, esto traería mucha, más bien, como debe de ser, eficiencia tributaria y simplicidad administrativa en el cálculo del tributo. Entonces, como usted pudo notar, la distribución de dividendos de aprobarse traería consigo una mejor forma y de una forma mucho más simple de calcular este tributo. Confírmeme, por favor, si le gustaría aterrizar lo que menciona esta reforma, la base jurídica, este proyecto de ley, que está listo el informe para el primer debate, si le gustaría revisarlo con caso práctico. Confírmeme, por favor, allí en el chat. Ya vimos la base jurídica, el proyecto de ley de carácter económico urgente, denominado la Ley Orgánica de Transparencia Social. Reformaría el artículo 39.2 de la Ley de Régimen Tributario Interno, ya no mediante una retención y mediante un cálculo como renta global, sino más bien como un impuesto a la renta único de distribución de dividendos. A ver, ¿qué dice el público? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz noche. ¿Qué dicen? Sí, por supuesto, ya merendaron ustedes. Yo todavía no, ya mismo, terminando de aquí voy a preparar mi comidita y algo sencillito nada más. Mis amigos de TikTok dice, bien, sí, por favor, muchas gracias. Vamos entonces, sí, un cafecito, Sonia. No, yo en la noche no tomo café. Ya estamos en pijama, me dice Marisela. Ay, Marisela. Bien, entonces vamos a la parte práctica. Mire. Este es un ejemplo. Sociedad La Intriga SAS tiene una utilidad disponible para los accionistas de cuánto? De $500,000. Esta es la utilidad disponible para los accionistas de $500,000. ¿Cuántos accionistas tiene esta empresa? A ver, tiene a la sociedad ABC, tiene como accionista a Juanito, a Pedrito, a la sociedad EDF, a María y a Lucas. Tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6 accionistas tiene esta empresa, ¿verdad? 3, 4, 5, 6, sí. 6 accionistas tiene esta empresa. Acompáñeme entonces de una forma práctica, mire, de una forma práctica, desinteresada y desprendido, ¿verdad? Usted ya sabe que el contador que enseña aprende dos veces y que tenemos que nosotros como seres humanos, ¿verdad? Aprender a compartir. Eso nos hace falta a nosotros, aprender a compartir. Dejar a un lado el egoísmo profesional, dejar a un lado ese mal llamado celo profesional y más bien aprender a compartir lo poquito, lo mucho que usted sabe, ¿verdad? Contribuya, de ese aporte hacia la sociedad. Bueno, estimados colegas, aquí está, ¿verdad? $500,000 tiene esta empresa como una utilidad disponible para los accionistas después de cumplir la participación a trabajadores, después de cumplir el impuesto a la renta, después de cumplir de que por ley la ley de compañía le obliga al tema de las reservas. Listo. Restando todas aquellas mismas obligaciones, esta es la utilidad que está disponible para los accionistas, para ustedes. Decidan ustedes, Junta General o el directorio, que en este caso sí que existe, que es el directorio quien actuará como el organismo supremo. En este caso no hay directorio, entonces ustedes, señores accionistas en esta Junta General ordinaria de socios, decida. ¿Decide distribuir? La respuesta es sí. ¿Cómo vendría a ser la distribución? En base a su porcentaje accionario. Mire el primer caso. La sociedad ABC, ¿verdad? Que es un accionista, tiene el derecho a recibir del dividendo el 20%, que vendría a dar 500,000 por el 20%, $100,000. ¿Qué nos dice el artículo 39.2 de la Ley de Régimen Tributario Interno? Bueno, el mismo proyecto que le dice, los dividendos distribuidos entre sociedades, residentes fiscales del Ecuador y establecimiento permanente cuya casa matriz esté en el exterior, el dividendo se considera exento del impuesto a la renta. Entonces, ¿qué yo tengo que hacerle? Por la resolución número 8 del año 2024, yo tengo que generar un comprobante de retención en cero, porque estos son uno de los 3 casos en los cuales usted está obligado a generar una retención informativa. Genero la retención, pero va con el 0%. ¿Hecho? El segundo caso, Juanito es mi accionista. Juanito, ¿en dónde reside? Reside en Ecuador. ¿Cuánto le corresponde a él? El 10%. 500,000 por el 10%, $50,000. Pero un momento, Juanito. De esos $50,000, usted tiene que pagar un impuesto único. ¿Y sobre qué va?
Mire, yo tengo que restarle a la base del dividendo efectivamente distribuido, que son 50.000, le tengo que restar tres salarios básicos unificados, que vendría a dar, si es que la distribución se da ahora, $470 por 3, que es el salario básico actual, 1.410. Entonces, tomo, ¿verdad? Los $50.000, que es el dividendo que le voy a distribuir, menos la franja exenta, menos 1.410 por el 12%. Ya habíamos aprendido por qué el 12%. Porque el 12% es el impuesto único a los residentes. Pero los residentes fiscales ecuatorianos tienen derecho a que se le reste tres salarios básicos unificados por cada sociedad. Y como yo soy la sociedad, la Intriga SA, SAS exclusivamente, entonces yo tengo que restarle los tres salarios básicos. 50.000 menos 1.410 por el 12%, ¿cuánto del impuesto único? 5.830.80. Entonces, ¿cuánto será el dividendo que tengo que yo entregarle efectivamente a Juanito? Los $50.000 menos el impuesto único, menos los 5.830.80. Acuérdese, si usted tiene como accionista sociedades residentes fiscales en el Ecuador, ¿cuánto es la retención? 0%. Si usted tiene como accionistas a residentes fiscales en el Ecuador, a personas naturales, ¿cuánto es la retención? El 12%, pero tiene que usted restarle los tres salarios básicos unificados. El tercer accionista, mire, es Pedrito y él es residente fiscal ¿en dónde? En Nicaragua. Ah, él no reside aquí en Ecuador. No, no reside. ¿Cuánto entonces es la retención para los no residentes? Él puede residir en un paraíso fiscal como puede residir en algún otro país que no sea paraíso fiscal. Me es indiferente. ¿Cuánto entonces es la retención? El 10%. Usted va a multiplicar entonces 75.000, que es lo que le compete a él recibir, por el 10%. ¿Cuánto entonces es la retención? $7.500. Cuarto accionista. Mire, mi cuarto accionista es otra sociedad, la sociedad EDF, pero esta sociedad en donde reside en las Islas Salomón. Y las Islas Salomón es un paraíso fiscal. Ay, ahí se enciende la alerta, ¿verdad? Si usted tiene un accionista que está en un paraíso fiscal y detrás de ese paraíso, detrás de esa empresa o que está en un paraíso fiscal, ¿hay un beneficiario efectivo residente en Ecuador? Sí, si hay un beneficiario efectivo residente ecuatoriano, entonces la retención ya no va a ser del 10%, ¿verdad? ¿Cuánto vendría a dar la retención? Es el 14%. Es un impuesto único vía retención. Entonces, la empresa tendrá que retener el 14% de los 100.000 que le compete, $14.000. ¿Por qué? Porque esta sociedad puede decir, yo porque si Pedrito, que también reside en el exterior, o en Panamá, o donde sea, le están reteniendo el 10, ¿verdad? En Hong Kong, por ejemplo, que también es paraíso fiscal. ¿Por qué a Pedrito que reside en Hong Kong le retienen el 10 y a mí el 14? Si ambos somos paraísos fiscales. Lo que pasa es que detrás de Pedrito no hay ningún beneficiario efectivo residente en Ecuador. Pero usted sí, ¿verdad? Sociedad EDF, detrás suyo hay un beneficiario efectivo que reside en Ecuador. Entonces, ¿cuándo se da la retención o el impuesto del 14%? Cuando se configuran dos cosas. Primero, que sea un accionista que reside en un paraíso fiscal. Y segundo, que detrás de ese paraíso fiscal hay un beneficiario efectivo que reside en Ecuador. Se configuran estos dos presupuestos establecidos por ley, entonces la retención vendría a dar del 14%, que para usted es un impuesto. Y mi quinto accionista, mire, ¿qué pasa con mi quinto accionista denominada la accionista María? María es residente fiscal en Ecuador. Sin embargo, ¿qué ha pasado aquí? María es la nueva accionista. Pero resulta ser que a mí como contador, novedad. No me han informado y yo simplemente me entero cuando ya está María asomada en el listado allí de la página de la Superintendencia de Compañías como nueva accionista. Oye, ¿qué ha pasado con Sofía? Que era la accionista de toda la vida de esta empresa, socia fundadora, accionista fundadora. No, 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 es que ya Sofía vendió la acción, pero infórmeme, pues, por verdad, infórmeme. Acuérdese que cuando hay un cambio de accionista, usted tiene hasta el mes subsiguiente de reportarlo mediante el ReveFix y resulta ser que no lo reporté. O si reporté, reporté de forma incompleta. Hay un castigo, sí. En este caso, por no haber reportado a María, para usted, María, usted normalmente la retención era del 12%, pero como no me informaron, hay un castigo de la retención, ya no será del 12, sino del 14% para usted. ¿Cómo vendría a ser su cálculo? Lo mismo. De los $500.000, el 10% que es su porcentaje accionario, 50.000. De esos 50.000 le resto las tres fracciones
del salario básico unificado, que usted estaría exento. 50.000 menos 1.410 por el 14%, ya no por el 12%, porque no se informó la composición societaria a tiempo y de forma completa. Por el 14% vendría a dar 6.802,60. Y el último accionista, mire amigos, mire que le he puesto este ejercicio sumamente completo. Y el último accionista es Lucas. Lucas es residente fiscal en Chile. ¿Y qué pasa con Chile? A ver, él es un residente fiscal en Chile, entonces por normativa legal infraconstitucional, que es la ley de régimen tributario interno, y de aprobarse este proyecto, me informa que hay que retenerle a los no residentes fiscales, ¿cuánto? El 10%. Sin embargo, como usted ve allí, yo no le estoy reteniendo el 10%, le estoy reteniendo el 5%. A ver, ¿por qué? ¿Alguien se dio cuenta el por qué? Vamos, por favor, allí interactúe con los mensajitos. ¿Alguien se dio cuenta por qué? Vamos viendo. Buenas noches. Domingo capacitándonos. Ah, muy bien. Bienvenidos a todos nuestros amigos, colegas quienes se han unido a este evento, webinar gratuito, exclusivamente para usted, con mucho esfuerzo, es decir, dedicación, porque esto no es que decir a la Kazán abracadabra y ya tienen las diapositivas, los ejercicios. No, esto es un trabajo, ¿verdad? Que hubo todo este fin de semana, desde el viernes, sábado y domingo, 3 días completitos, ¿verdad? Completitos. Mientras el resto estaba de vacaciones, está bien, ¿verdad? Pero yo estaba trabajando, ¿verdad? ¿Y por qué? Para compartir algo con ustedes, que esperando que sea valioso, sea acogido de la mejor forma por cada uno de ustedes, estimados colegas, miembros de la comunidad contable. Les quiero muchísimo y gracias también por su apoyo incondicional que me han brindado desde el día 1 hasta la presente fecha. Dama le dice muchas gracias, ingeniero Ron. Entonces, ya sabemos por qué, ¿verdad? Por qué a esta accionista yo no le estoy reteniendo el 10%, sino ahora el 5%, ¿verdad? Claro, Jorge, como ustedes lo están diciendo muy bien. ¿Por qué? Porque hay un convenio para evitar la doble imposición. Los convenios son firmados entre estados, no entre empresas, entre estados, en este caso, la República del Ecuador y entre Chile, entre los dos estados. ¿Qué nos dice este convenio para evitar la doble imposición? Los convenios tienen el carácter de ser supranacionales e infraconstitucionales y está por encima de cualquier ley, así sea orgánica, pero no por encima de la Constitución. Por eso tienen ese carácter de ser supranacional, porque está por encima de cualquier ley, e infraconstitucional, porque menos por la Constitución no está encima de la Constitución, pero sí por cualquier otra ley. Entonces, este convenio para evitar la doble imposición le dice, oigan, vamos a revisarle, ¿qué le parece? Vamos a revisar el convenio. Permítame abrir mi carpeta y abrir el convenio para evitar la doble imposición entre Ecuador y Chile. Déjeme ver si lo tengo aquí, pues, ¿verdad? Si no me va a tocar descargar el convenio. Ujú. A ver, convenio. ¿Dónde estás, convenio? ¿Dónde estás? Tu. Debe ver si lo tengo por acá descargado, ¿ya? El convenio. Mm, sí, aquí está. Aquí está. Ya le comparto, amigos. Ya les comparto. No se preocupe. Ya les comparto aquí. Miren. El gobierno de la República del Ecuador y el gobierno de la República de Chile desean concluir un convenio para evitar la doble tributación e impedir también la evasión fiscal en relación a los impuestos a la renta y al patrimonio. Vamos a dirigirnos al tema de los dividendos, porque yo tengo un accionista que reside en Chile. ¿Y con Chile qué hay? Un convenio para evitar justamente la doble imposición. Vamos entonces a dirigirnos al tema de dividendos. Al tema de dividendos. Aquí está artículo 10. Lea junto conmigo, aprenda a utilizar estos instrumentos jurídicos que son los CDI. ¿Qué nos dice el artículo 10? Acuérdense que aquí en este convenio mi accionista tiene un porcentaje accionario del 25% y que reside en Chile, ¿ya? ¿Qué nos dice el artículo 10, el primer numeral? Los dividendos pagados por una sociedad residente de un estado contratante a un residente del otro estado contratante, dice yo, empresa ecuatoriana, que pago el dividendo a quien a un accionista que reside en Chile, puede someterse a imposición en ese otro estado, es decir, en Chile. ¿No? Dice, puede someterse a imposición.
puede, cuando dice aquí el convenio puede, ¿de qué depende entonces? ¿Depende de la empresa que si quieres o no quieres retener? La respuesta es no. Acuérdense que los convenios no son firmados entre empresas, son firmados entre estados. Entonces esto ya queda potestad de cada estado. Lo que el convenio le dice, a ver, usted empresa ecuatoriana va a distribuir dividendos a un accionista que reside en Chile. Este impuesto puede someterse en dónde? En Chile. Pero pueden, ¿de qué depende? Depende de la norma jurídica de Chile. Y si Chile dice, acá se graba dividendo, bueno, se graba el dividendo allá, pero pueden, esto no es que queda potestad de la empresa, por si acaso. ¿Ah? Vamos a revisar nuevamente acá. Sigo, ¿va? Entonces, hasta allí, por el primer inciso del artículo 10, yo empresa ecuatoriana, tengo que retenerle a mi accionista que reside en Chile por el artículo 10.1 del CDI. ¿Qué dicen ustedes, estimados colegas? Hasta allí, hasta el inciso 1, nada más. Artículo 10, inciso 1 de este convenio. ¿Debo o no debo de retenerle si me dejo solamente guiar por el primer párrafo? Janet nos da una respuesta, nos dice no. Frank y Yucliman también me dice no. Por el primer párrafo, Edison, solamente por el primer párrafo nada más del convenio. ¿Debe o no debe usted retener? Solamente ahí el primer párrafo nada más. Hasta allí, hasta lo que hemos leído. ¿Debe o no debe retener? A ver, ¿cómo que sí? A ver, nuevamente, la respuesta es no, ¿ah? No se retiene según el primer párrafo. Así es, Damaris Alcino. Estamos analizando recién el primer párrafo. Obviamente usted no va a leer el primer párrafo nomás, porque usted tiene que leer todo. Usted tiene que leer todo el artículo. Pero hasta allí, hasta el primer párrafo, la respuesta es Jorge, usted, empresa ecuatoriana, no debe de retener. ¿Y quién tiene la potestad de retener? Chile. Chile puede, como dice, pueden someterse. Eso ya depende de la norma jurídica de la ley de Chile, si graba o no graba el tema del dividendo. Eso ya depende de ellos, ¿ya? Pero usted no debería de retener. Bueno, pero el artículo 10 no solamente tiene un párrafo, ¿verdad? Tiene varios párrafos. Sígame, por favor. Punto número 2. Dichos dividendos pueden, mira, pueden, no dice deben, pueden también someterse a imposición en el estado contratante en que resida la sociedad que pague los dividendos, es decir, aquí en Ecuador. Yo le pregunto a usted, aquí en Ecuador, ¿se debe o no se debe tributar sobre la distribución de dividendos? La respuesta es sí, ya sabemos, pues, ¿verdad? Se tiene que tributar. Y a los no residentes, de aprobarse este proyecto, es el 10%. Y según la legislación de ese estado, es decir, el estado ecuatoriano. Pero continuemos. Entonces, por este párrafo, hasta allí, yo tengo la potestad de empresa ecuatoriana de retener. Claro, debes de retener, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la norma dice pueden, pero esto no depende de ti, depende de la legislación local. Mire que le dice, pueden según la legislación de tu estado ecuatoriano. Y la legislación de nuestro estado ecuatoriano, ¿qué nos dice? Tienes que retener. Pero voy a retener el 10%. Continuemos con la lectura. Punto, el literal A. 5%, mira, el impuesto así exigido no podrá exceder del 5%, es decir, si tu legislación local, empresa ecuatoriana, dice que retenga, tienes que retener. Pero no vas a retener el 10%. Tienes un límite y le dice 5% del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad que controla directa o indirectamente no menos del 25% de las acciones con derecho a voto de la sociedad a pagar dicho dividendo. Entonces, aquí está clarito. Si tiene un accionista que reside en Chile con un porcentaje accionario mayor o igual al 25%, usted, empresa ecuatoriana, si su legislación local dice que retenga, tienes que retener, pero no más allá del 5%. Es decir, el 5% es el límite. Si tu legislación local dice retenga el 2, ¿cuánto le voy a retener? El 2. Si tu legislación local dice retenga el 3, ¿cuánto le voy a retener? El 3. Pero mi legislación local me dice tengo que retener el 10. ¿Cuánto voy a retenerle entonces a este accionista que reside en Chile? ¿Qué dicen, estimados colegas? Allí, por favor, Sebastián me ayudó compartiendo para todos nuestros amigos, para que ustedes puedan allí marcar la asistencia, amigos. Ayúdenme, por favor, allí la asistencia. ¿Para qué? Para que les llegue el certificado. Primero, una evaluación, pues, ¿verdad? Una evaluación, porque no es que estamos regalando certificados. Tiene que costar. A mí me costó, usted también tiene que costarle, ¿verdad? Entonces, primero una evaluación. Rinde la evaluación 100 sobre 100. Tienen que sacar 100 puntos. Nada que sacar 99, nada. Tienen que sacar 100 sobre 100 para acceder al certificado y para poder acceder a los materiales, ¿ah? Porque vamos a compartir todo.
siempre y cuando sea bien recibido por cada uno de ustedes, pero ahí tienen que darle ustedes clic allí donde dice eventos Perseo y para poder usted registrar su asistencia, pues verdad, que ha asistido aquí al evento y aparte en días posteriores va a recibir un correo electrónico de Perseo para que usted acceda a la plataforma, rinda la evaluación, acceda a su certificado y también acceda a los materiales. 5%, claro, no puede exceder el 5%. Muy bien, entonces voy a compartir nuevamente acá. Listo. Entonces, Jorge, mira, aquí sale el 5%. ¿Sí se da cuenta? Aquí sale el 5% por el CDI. Muy bien. ¿Qué más nos trae el tema de este impuesto a la renta única de distribución de dividendos? Porque seguimos con casos prácticos. Le he traído ejercicios, estimados colegas. Ejercicio, porque usted como contador entiende con números. Para los establecimientos permanentes, Jorge, un establecimiento permanente. ¿Cómo se diferencia un establecimiento permanente de una sociedad que es residente? Bueno, hay varias distinciones. Entre una de las principales es su constitución jurídica. Usted, empresa del exterior, quiere venir a invertir en el Ecuador, puede hacerlo de dos formas. Constituyendo una empresa aquí, nombrando así un representante legal con estatutos ecuatorianos y te haces residente fiscal. O a través de un establecimiento permanente que viene a ser usted mismo, simplemente acá ya no nombras un representante legal porque sigue siendo usted mismo empresa del exterior. Es como que usted pone aquí un brazo nada más suyo, es usted mismo nada más. Pero a través de un establecimiento permanente y el establecimiento permanente, no, ¿qué son las sucursales del exterior? Uno de los establecimientos permanentes, los típicos, las sucursales del exterior, no son residentes fiscales, son establecimientos permanentes porque su constitución son con los estatutos de allá, con las normas de allá, y por lo tanto acá no vas a tener un representante legal, sino un establecimiento permanente porque sigue siendo tú misma. Entonces, ¿qué pasa con este establecimiento permanente? Miren, la norma nos dice, para los establecimientos permanentes de sociedades no residentes, se considerará como dividendo, ahí este es un presupuesto de hecho, se considerará como dividendo, que no es un dividendo, pero tiene este efecto jurídico. Se considerará como dividendo efectivamente distribuido a todo excedente de remesas. Claro, porque usted es establecimiento permanente, que sigue siendo usted mismo, de la empresa del exterior, sigue siendo usted mismo, al final del día va a tener una utilidad, ¿sí o no? De esa utilidad tiene que pagar participación laboral, tiene que pagar impuestos y a esa utilidad neta, que es mi ejemplo, $318,000, usted no es que va a distribuir dividendos, usted lo que va simplemente es a dirigir ese dinero, esa utilidad, ya que quedó neta, remesarla a dónde, ese excedente que usted ha obtenido, remesarla a dónde, a su casa matriz, que sigue siendo usted mismo, remesar a su casa matriz. Esta remesa del excedente hacia el exterior, hacia su casa matriz, se considera como un presupuesto de derecho jurídico que se configuraría y tendría el mismo tratamiento que una distribución de dividendos. Entonces, usted es no residente fiscal. ¿Cuánto vendría a dar la retención? El impuesto único, el 10%. ¿Verdad? Este es mi criterio, este criterio del autor. ¿Qué más tenemos por acá, estimados colegas? Los dividendos anticipados. Esto también trae consigo el proyecto de carácter económico urgente, Ley Orgánica de Transparencia Social. ¿Qué nos trae el dividendo anticipado? ¿Qué nos dice? Cuando una sociedad, cuando usted como sociedad, vaya leyendo junto conmigo, por favor, ¿ah? Si estamos bien, sí, no, no les estoy aburriendo, sí, podemos continuar, por favor, dígame, porque de aquí nos vamos con ejercicios prácticos del valor pagado por las utilidades no distribuidas. ¿Ah? De aquí nos falta ver el otro tipo de tributo, el otro tipo de tributo, ¿ah? De que prácticamente son los anticipos del impuesto a la renta. Sí, dígame, a ver, vamos viendo, sí, estamos, por favor, ¿continuamos o no continuamos? ¿Ah? Dígame porque ya tengo que ir a comer, ¿ah? Ahí Carolina López está compartiendo el enlace para que usted pueda poner allí su asistencia. ¿Ah? Esa es la única forma de poder, primero, rendir una evaluación, segundo, obtener su certificado y tercero, ¿verdad? Y tercero, obtener el material que llega gracias al auspicio y al apoyo de Perseo, el sistema contable y del socio Perseo. Sí, si desea, se puede amanecer, dice. Tampoco eso ya abuso, ¿ah? Nos vamos hasta las 15 y sí, continuemos ya. Muy bien, muy bien. Mis amigos de TikTok, ¿todo bien? Gracias, gracias por el apoyo brindado. Les quiero muchísimo. Ya saben que con esfuerzo, sacrificio, pero con muchísimo cariño esto va para ustedes. ¿Ah? Dividendos anticipados. Cuando una sociedad otorga a sus beneficiarios de derechos representativos de capital préstamos de dinero o algunas de sus partes relacionadas préstamos no comerciales
¿Qué es un préstamo no comercial? Bueno, para eso nosotros tenemos una super circular donde la Administración Tributaria aclara préstamos no comerciales. Déjeme compartirle, por favor, estos préstamos no comerciales para una sociedad. Permítame, por favor, acá compartirle la circular como para que ustedes también puedan tener esto completito. Ya saben, completito, que nos dice la circular número 13 del año 2015. Ahorita comparto pantalla. ¿Qué se entiende por préstamos no comerciales a nuestras partes relacionadas? Oiga, Jorge. Tengo un accionista cuyo porcentaje accionario es el 25% más. Y la esposa de ese accionista viene y solicita un dinero a la empresa. Primero, yo no soy banco, ¿verdad? Vaya y préstale al banco. Pero por algún motivo, dentro de sus políticas, usted sí puede prestarle el dinero a la esposa de uno de sus accionistas, ¿verdad? La esposa de un accionista que el porcentaje accionario es mayor o igual al 25%. Eso no es parte relacionada. La esposa del accionista es recontra que parte relacionada. Revisa el artículo enumerado del artículo 4 de la ley y el artículo 4 del reglamento. ¿Cuáles son los presupuestos de derecho en los cuales si usted está en uno de esos presupuestos, resulta ser que esta transacción, este acto económico que yo tengo, es con una parte relacionada. Y le estoy otorgando un préstamo de dinero. Y el proyecto de ley me dice, esos préstamos de dinero, siempre y cuando sean de carácter no comercial, tienen el mismo tratamiento con anticipo de dividendo y por lo tanto hay el impuesto único. ¿Cuándo se entiende como préstamos no comerciales o comerciales? La circular nos menciona. Se entenderá como préstamos no comerciales a aquellos otorgados por sociedades a su parte relacionada, siempre que éstas no destinen dichos recursos para el financiamiento de sus actividades comerciales o empresariales. En otras palabras, María, tú que eres la esposa del accionista de acá, eres mi parte relacionada. Te vamos a otorgar el préstamo del dinero. Tienes que regresar el dinero porque es préstamo, ¿verdad? Pero te tengo que retener un tributo. Eh, este dinero, ¿para qué lo vas a realizar? Ah, Jorge, lo que pasa es que para una cirugía, para ir a conocer o a ir a hacer realidad el sueño de mi vida, ir a conocer a Mickey Mouse allá en Estados Unidos. Bueno, es un préstamo no comercial porque no lo vas a utilizar para tu empresa, para pagar nómina, invertir en activos productivos, inventarios, etcétera, o pagar alguna deuda que es de tu propio giro de negocio, sino que ya es para uso personal, es un crédito no comercial. Por lo tanto, como cae dentro del presupuesto que menciona aquí la norma, yo le tengo que a usted retener. ¿Cómo? Mire, ¿cuánto es el dinero que se te va a prestar? $30,000. Sobre los 30,000 hay una fracción exenta de 3 salarios básicos unificados. Le resto por el 12% porque eres un residente fiscal ecuatoriano. ¿Y cuánto vendría a dar el impuesto único? 3,430,80. Aquí está la transacción, miren, la transacción contable. Y aparte de eso, existe una autorretención. ¿Cuánto es la autorretención para mí como sociedad? Claro, porque si estás anticipando dividendos, significa que usted considera que al final del año va a haber utilidad, entonces también anticipame el impuesto a la renta, que vendría a ser mi tarifa general para la sociedad, que es el 25%, 30,000, por el 25%, ¿por qué 30,000? Porque es el dinero que se te va a otorgar vía préstamo, por el 25%, porque es mi tarifa de impuesto a la renta, ¿cuánto me da? 7,500. Esos 7,500 para mí es un crédito tributario. Es un crédito tributario vía a autorretención. ¿Qué más tenemos, amigos? Dividendos percibidos del exterior. A ver, ahora vamos a analizar si yo como accionista, ya, pero yo como persona natural o como sociedad, tengo una inversión en Facebook, tengo una inversión en Amazon. Son empresas del exterior. Y como toda inversión, ¿usted qué necesita o qué espera recibir? La retribución vía dividendo, la retribución de su inversión vía dividendos. Entonces, todos aquellos dividendos que usted reciba del exterior, ¿cuál debería ser el tratamiento tributario? Bueno, el proyecto de ley de carácter económico urgente, la Ley Orgánica de Transparencia Social, plantea lo siguiente. Respecto de los dividendos percibidos desde el exterior por personas naturales o por sociedades residentes en el Ecuador, estos se consolidarán con la renta global. Es decir, usted tiene ingresos por servicios profesionales, ingresos por relación de dividendas, rendimientos financieros, menos los costos y los gastos, sume todo, reste todo, pero ¿qué también tiene que sumar? Como parte de la renta global suya tiene que sumar el dividendo recibido del exterior. Listo, saca una base imponible, paga el impuesto causado en base del 0 al 37%, si usted es una persona natural o si es una sociedad, su tarifa general de sociedades puede ser el 25 o el 28, bueno, su tarifa general de sociedad. 25% en este caso, listo, me salió un impuesto causado, ¿qué le puedo restar? Usted le puede restar
recibirá como crédito tributario el valor pagado en el exterior, claro, porque allá tengo que pagar el dividendo que estoy recibiendo. Eso le servirá a usted como crédito tributario, pero hasta el límite equivalente al impuesto a la renta causado en el exterior. Ahora sí, ya vimos el primer cambio de aprobarse, el primer cambio que es el impuesto a la renta único a la distribución de dividendos. Ahora me falta revisar el otro cambio tributario que es el pago a cuentas sobre las utilidades no distribuidas. Confírmeme, estimado colega, ¿podemos continuar? ¿Podemos continuar hasta allí? Dígame. Claro, ¿qué dicen mis amigos de TikTok? Denle tanta a la pantalla, oiga, no sean así de malos. ¿Ya se inscribieron? ¿Sí van a rendir la evaluación? ¿Sí van a rendir la evaluación? Sí, pues, ¿verdad? Claro. Muy bien. Janet me dice, sí, perfecto. Vamos entonces, continuemos, ¿sí? Muchas gracias. ¿Cómo nos inscribimos? Damaris, ya compartieron allí el enlace nuestros amigos de Perseo, ¿verdad? Agradeciendo, porque hay que ser agradecido, ¿verdad? Agradeciendo por el apoyo brindado para que este evento se pueda dar de forma exitosa. Y bueno, ahí les volví a compartir, ahí les volví a compartir. Ya mismo vamos a hacer, Vivi, el repaso, ¿ya? Vamos a hacer ya mismo vamos a hacer el repaso. Ah, ya viene enlace, muchas gracias. Bien, continúo, esperando que sea del agrado de ustedes, estimados amigos. Ya saben, yo no soy la ley, este simplemente es mi humilde criterio. Si usted tiene otro criterio, perfecto, le respeto. ¿Qué más nos menciona este proyecto? Aquí se agrega un nuevo artículo. Luego del artículo 39.2, agrega el artículo 39.2.1. El artículo 39.2 lo reforma por completo y crea un nuevo artículo, artículo 39.2.1 a la Ley de Régimen Tributario Interno. Las utilidades no distribuidas. Pago a cuenta sobre las utilidades no distribuidas. Entonces, las sociedades residentes o establecimientos permanentes aquí en el Ecuador que hasta el 31 de julio, mira esta es la fecha, yo espero, aquí sí, a mí me gustaría que no sea hasta el 31 de julio, sino que sea hasta agosto, ¿verdad? Hasta finales de agosto, hasta el 31 de agosto. Ya depende esto de los legisladores en el primero o en el segundo debate, pero bueno, en el primer informe está hasta el 31 de julio el ejercicio fiscal corriente. No distribuyen las utilidades acumuladas. Aquí sí nos habla de utilidades acumuladas. Esto es muy bueno de los ejercicios anteriores pagarán en la forma y plazos previstos en la resolución. Entonces, ¿cuándo vamos a pagar esto? Esto ya depende de la resolución que emite el Servicio de Rentas Internas. Un porcentaje de dicho saldo. Entonces, por ejemplo, le traigo el ejercicio práctico. Jorge, ¿qué ocurre con las utilidades que yo tengo acumuladas como empresa? Tienes que pagar un impuesto que se denomina el impuesto a las utilidades no distribuidas, que le servirá como crédito tributario, como medida de compensación o como devolución. Ya vamos a ver eso, ¿ya? Pero si usted tiene utilidades acumuladas al 31 de julio de cada año, en este caso yo le he puesto al 31 de julio del 2025, yo tengo una utilidad acumulada de $400.000. ¿Qué pasa? Usted se tiene que ubicar en el tramo que le corresponda. Primer tramo, hasta $100.000. No paga ningún anticipo por las utilidades, por las utilidades acumuladas. Es decir, establece un rango que si usted tiene utilidades acumuladas hasta $100.000, ¿cuánto pagaría como anticipo? 0%. Si usted tiene acumuladas en el segundo tramo entre 100.000, un centavos a $1.000.000, allí está Jorge. Ese es el tramo que a mí me corresponde. ¿Por qué? Porque mi utilidad acumulada el 31 de julio es de 400.000. Entonces, está en el segundo tramo. ¿Cuánto sería el impuesto anticipado? 0.75% por $400.000, que vendría a dar $3.000. Eso para mí, contable y tributariamente, es un crédito tributario por utilidades no distribuidas. $3.000 contra caja, banco, cuenta por pagar al fisco, $3.000. Ahora, como usted se da cuenta, es sumamente sencillo su cálculo, ¿verdad? ¿Cómo yo calculo este anticipo? Bueno, simplemente al 31 de julio de cada año veo en mi cuenta contable cuántos son mis utilidades acumuladas al 31 de julio, en mi caso 400.000. Me ubico en el tramo que me corresponda, que en el caso el mío es el tramo número 2. Y sobre ese tramo número 2 directamente aquí no es que tienes que retar la base, no, no, directamente
le multiplica la tarifa que le corresponde a ese tramo, 0,75%, y eso que vendría a dar ese valor, Jorge, crédito tributario por ahora. Caso contrario, ya va a ver usted más adelante que podría ser un gasto y de carácter no deducible. ¿De qué depende? Vamos a analizar entonces lo siguiente. Porque, ¿qué pasa entonces con este crédito tributario registrado en mi contabilidad? Que yo pagué. ¿Cuándo tengo que pagar? Habría que esperar primero que se apruebe el proyecto de ley y luego la resolución que establecerá la fecha y el calendario de pago. Que podría ser en agosto, ¿verdad? Porque si la fecha del cálculo es hasta el 31, podría ser en agosto el pago. La declaración y pago de acuerdo al noveno dígito de su... A mí me gustaría que sea en agosto. Bueno, a mí me gustaría en general que no haya este tipo de anticipo y que me gustaría que no le llamen como pago a cuenta sobre las utilidades no distribuidas, sino que se lo llame como debe de ser, tal como se los llamó en el debate que hubo en la Comisión de Desarrollo Económico la semana pasada. Siempre se habló de esto como un anticipo. Entonces, a mí sí me gustaría que en el primer debate los legisladores se pongan pilas y le llamen a este tipo de tributo como un anticipo sobre las utilidades no distribuidas, porque así se debatió. Eso fue el debate que se desarrolló en la Comisión de Desarrollo Económico. Siempre se habló de esto como un anticipo, no como una doble imposición jurídica ni económica, sino como un anticipo vía crédito tributario, compensación o sujeto de devolución. Y que por último podría ser gasto y de carácter no deducible, ¿ya? Pero la norma le dice pago cuentas sobre las utilidades no distribuidas. ¿Qué nos dice Jorge? Entonces, ¿cuándo, Jorge, yo voy a tener la opción de este impuesto que ya pagué de forma anticipada, tener el derecho al crédito tributario o a la devolución o a la compensación? ¿Cuándo? Vamos a analizar entonces. A ver, primer punto. Este valor, acuérdense, los $3,000 en mi caso, podrá compensarse con la obligación de pagar retenciones en los casos en que la distribución de dividendo implique una retención en la fuente de impuesto a la renta. Entonces, el primer supuesto de hecho y de derecho que establece la norma es que para que usted tenga ese derecho al crédito tributario, nos obligaría bajo el primer punto, que usted distribuya dividendos y si que en esa distribución de dividendos, es decir, ¿sabe qué? No manda utilidades acumuladas. Usted como empresa distribuya. Y si usted distribuye dividendos, te va a salir un impuesto único, ¿verdad? Un impuesto único que tienes que retener a cada uno de los socios, que puede ser el 10, que puede ser el 12, que puede ser el 14 o que puede ser el 0%. Ya vimos, ¿no? ¿Verdad? Pero la cuestión es que te salga un impuesto. Por ejemplo, Jorge, como yo tengo accionistas, se distribuyó dividendos, me salió un impuesto único de $5,000. ¿Ya? Como se distribuyó, en mi caso, ¿verdad? 400,000, póngale, ¿verdad? Como se distribuyó 400,000, me salió un impuesto, póngale nomás, más o menos 5,000, ¿verdad? De esos 5,000, yo a usted no le voy a pagar completo, tengo que restarle el impuesto único, usted accionista. Pero con esos 5,000, yo que actué como agente de retención, tengo que pagar ya, pero me acuerdo que tengo un crédito tributario a mi favor. ¿De cuánto? De 3,000. Allí le resto. Allí le resto. Entonces, este crédito tributario, ¿cuándo podrá ser compensado? Podrá ser compensado cuando usted distribuya dividendos y en esa distribución salga un impuesto de retención, ¿verdad? Vía retención. Entonces, retienes a los accionistas y ese impuesto retenido, usted le va a poder, lo que te salga, le tendrás que restar el crédito tributario que usted tenía acá, los $3,000. Entendido hasta allí el primer caso, cuándo tendrá la posibilidad de recuperar dicho valor del anticipo? ¿Está entendido hasta allí, por favor? Entonces, Jorge, suponiendo que usted ya se aprueba esto, me salió un anticipo, ¿verdad? ¿Cuándo voy a poder recuperar ese anticipo? Usted tiene que ver que al siguiente año, entonces, esas utilidades acumuladas, si los accionistas han decidido distribuir, usted calcula el impuesto, pero usted se acuerda que tenía un crédito tributario y allí lo utiliza y se lo compensa. ¿Se entendió o no se entendió? Por favor, estimado colega, dígame, por favor, trato de ser lo más explícito. Franklin, ¿qué dice Franklin? ¿Qué dice Marisela? Me dice, sí, excelente, muy bien, muy bien. Oiga, Jorge, pero resulta ser que mi empresa, los accionistas, los socios, los partícipes, los tenedores de las acciones, han decidido no distribuir. Porque no queremos descapitalizar a la empresa. No queremos, perdón un ratito que ya me van a cerrar el TikTok. Allí sí, amigos, ayúdenme dando tacta a la pantalla para poder continuar.
Entonces, Jorge, pero mi empresa, sígame el ejemplo, Jorge. Oiga, Jorge, pero está bonito lo que tú me dices, distribuir, pero eso es cuando la empresa decida distribuir. Y si mi empresa ha decidido no distribuir el dividendo porque no queremos descapitalizar a la empresa, porque recién estamos empezando, pues, ¿verdad? Y los socios son conscientes que recién estamos empezando. ¿Cómo me vas a exigir la distribución del dividendo? Las inversiones son a largo plazo, pues. Recién invertiste hoy y ya quieres ver el otro año, ¿verdad? Espérate, que recién empezamos. Más que nada somos empresas nuevas. Pues entonces decidimos de forma unánime no distribuir. Ya, listo. ¿Qué hacer allí entonces, Jorge? Porque el primer caso no se va a dar. ¿Qué hacer entonces con ese anticipo? Veamos lo siguiente. Segundo escenario. Segundo escenario. ¿Ah? Mire, asimismo, vaya leyendo despacito conmigo, por favor. Este valor podrá compensarse con las obligaciones del impuesto a la renta. Ahora sí, con mi propio impuesto a la renta. Es decir, Jorge, si a mí el impuesto a la renta causado al siguiente año me sale 50.000, sí, pues yo no voy a pagar 50.000. Tengo un crédito tributario que tenía ¿cuánto? $3.000, ¿verdad? Allí sí. Pero entonces, ¿cuándo yo lo voy a poder compensar? Ya no con la retención de la distribución de dividendos, sino con en mi propio impuesto a la renta causado. ¿Cuándo? A partir del ejercicio en que se realice la distribución de dividendos o la capitalización de utilidades. Ah, dice la norma, como ya habíamos previsto, que yo no voy a distribuir dividendos. Pero si su empresa decide distribuir dividendos, mira tú, mira. Entonces, el segundo párrafo, el segundo inciso, ¿qué le dice? Si su empresa distribuye dividendos, usted tiene dos posibilidades. Ese crédito tributario tiene dos caminos. Se lo va a poder compensar con la retención del dividendo que le salió a sus accionistas. Pues si se le salió a pagar 5.000, usted reténgale eso a sus accionistas menos $5.000, pero esos 5.000 cuando usted llene el formulario y pague, no va a pagar obviamente los 5.000, sino que usted se resta su compensación. O si usted no quiere utilizarlo en la retención, ¿verdad? Pero sí distribuyó dividendos. Aquí es el requisito que si haya distribuido dividendos, usted tiene la opción de no compensarlo en las retenciones, sino que compensarlo ¿en dónde? ¿En dónde? En su propio impuesto a la renta. ¿Ya? Entonces tiene esos dos caminos. Si usted distribuye dividendos, usted este crédito tributario lo puede utilizar en la compensación de la retención del dividendo o utilizarlo en su propio impuesto a la renta. Mire, chévere. Pero Jorge, ya te dije que mi empresa no vamos a distribuir dividendos. Ah, bueno, mire el punto número dos. Aquí dice o, ¿verdad? O la capitalización de utilidades. Entonces, el otro escenario, como para que usted pueda compensar su crédito tributario en el impuesto a la renta, es que está obligado, si no distribuye esas utilidades acumuladas, tiene que capitalizarlas. Tiene que capitalizar. Y esta capitalización, voy a seguir dando lectura, la capitalización de utilidades según las condiciones previstas en el reglamento. Entonces, por favor, la capitalización, contablemente, ¿cómo se lo trata? Ah, bueno, utilidades acumuladas, Valdeve contra aportes para futuras capitalizaciones. Luego de aportes para futuras capitalizaciones va a capital en trámite y luego de capital en trámite usted hace el incremento al capital social. Eso nos va a tocar hacer, por si acaso. Sí, está bien la parte contable, sí, de utilidades acumuladas al capital social. Pero esto no solamente es un... Dice Jorge, ya incrementé el capital social, ya está el trámite, ya. ¿Significa eso que tengo derecho entonces al crédito tributario? No, 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 espérese, espérese. Recuerde que esto no solamente es un tratamiento contable, la capitalización de utilidades tiene que ser en la reinversión y no cualquier cosa es reinversión. Es decir, Jorge, en mi empresa generamos una utilidad de $50.000, ¿nos vamos a distribuir? Vamos a capitalizar, ¿sí? Los vamos a mandar a capital social, vamos a incrementar nuestro capital social que ya no va a ser de $400, ya no va a ser de $1.200, mira, porque así hay algunas empresas que tienen un capital social pobre de 400, 800, $1.200 y unas utilidades acumuladas exorbitantes, ¿verdad? Primero, al hacer ese incremento del capital social te va a dar una mejor posición ante los bancos, para que sea sujeto a crédito, ¿verdad? Incluso te va a ayudar desde el punto de vista financiero, ¿verdad? Entonces, por un lado, no es malo, ¿verdad? Pero esto no solamente tiene que ser un punto de vista contable, no solamente significa hacer el incremento del capital social de suplencia de compañía y listo. No, 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 no. Espérate allí. Tiene que verse la reinversión de utilidades. Y aquí sí voy a ser claro, por favor. Oiga, Jorge.
No cualquier cosa se considera reinversión. Escúcheme, por favor. Esto se trató en el debate en la Comisión de Desarrollo Económico. Este es el espíritu del proyecto de ley. Que no cualquier cosa se va a considerar reinversión. Ah, Jorge, esos $50,000 vamos a remodelar la oficina del gerente, ¿verdad? Vamos a remodelar la oficina del gerente. ¿Eso es reinversión? Para usted podría ser reinversión, está bien, pero no, no, esta reinversión no te dará derecho a que utilices este crédito tributario. No te dará derecho, porque no cualquier cosa es reinversión. Voy a ser un poquito infidente. ¿Le gustaría, por favor, eh, conocer qué es lo que se entiende entonces por reinversión? ¿Le gustaría, por favor? ¿Qué es lo que se debatió? ¿Cuál es el espíritu de la norma? Entonces, Jorge, ¿hacia dónde apunta? Porque le dice, el proyecto de ley dice conforme a los lineamientos del reglamento, sí. Pero ¿qué se espera que diga el reglamento? ¿Qué es lo que se esperaría? ¿Qué es lo que entonces se debatió allí? Primero, que no cualquier cosa es reinversión, ¿verdad? Como remodelar la oficina del gerente. Para usted eso puede ser reinversión, sí, pero lamentablemente no, esta reinversión no te dará derecho al crédito tributario. Escuche, anote por favor. La reinversión tiene que ser en bienes de capital y tiene que generar empleo. Eso es reinversión. Por ejemplo, Jorge, señores, Junta General Ordinaria de Accionistas, estos $50,000 que hemos generado utilidad, ¿qué deciden? La acumulamos, Jorge, no vamos a distribuir. ¿Está listo? Bueno, y sobre esas utilidades acumuladas, ¿en qué vamos a reinvertir? Porque si no reinvertimos, ese impuesto que ya pagué se convertirá en un anticipo y ya sería un gasto, sinceramente. Ya sería un gasto, ya no tendría el derecho al crédito tributario. Jorge, vamos a reinvertir en una maquinaria. Y esa maquinaria no opera sola, necesita un operario. Listo, vea. Cumplí lo que es un bien de capital y generé empleo. Eso me da derecho entonces a tener el crédito tributario ¿para dónde? Para el impuesto a la renta. En los casos previstos en este inciso, el saldo no compensado, incluso, dice Jorge, lo que pasa es que yo tenía un crédito tributario de 3,000, pero el impuesto a la renta me salió 2,000. 2,000 menos 3,000, tengo todavía un valor a favor de 1,000. Sí voy a hacer la reinversión. Pero me salió un impuesto de 2,000, causado 2,000. Aún así, ¿cuánto? 2,000 menos 3,000 el crédito, ¿cuánto tienes a favor? 1,000. ¿Qué pasa entonces con esos 1,000? Si usted no será posible compensarlo a pesar que ya hizo la reinversión en bienes de capital y mano de obra, podrá ser devuelto a partir de la fecha máxima para presentar la declaración del ejercicio fiscal en el cual se haya distribuido el dividendo o perfeccionado la capitalización. Claro, porque la capitalización no es de la noche a la mañana, es un trámite que demora en la superintendencia de compañía, ¿verdad? No es simplemente de 1 o 2 semanas, sí se demora un poquito más. Luego, usted tendrá que reinvertir, ¿verdad? En un bien de capital, generar empleo. Y entonces, ¿qué hago con ese saldo que me quedó a favor? Usted puede solicitar la devolución hasta dentro del plazo previsto en el artículo 305 del Código Tributario, que como cualquier retención por un pago individuo en exceso, usted tiene hasta cuántos años tiene usted, amigos, hasta 3 años, ¿verdad? Pero ese valor tiene que ya usted solicitar la devolución. Jorge, ¿qué pasa si en mi empresa no distribuimos? Si en mi empresa no reinvertimos en bienes de capital, ni lo uno ni lo otro. ¿Qué pasa con eso? ¿Tengo el derecho a la compensación? ¿Tengo el derecho a la devolución? La respuesta es no. La compensación o la devolución de este crédito se realizará en la misma proporción en que las utilidades sean distribuidas o capitalizadas, eso sí, pero las sociedades que no distribuyan ni capitalicen las utilidades acumuladas en los términos establecidos en esta ley y su reglamento, durante los 12 ejercicios fiscales tiene el plazo hasta 2 años posteriores a la cual se pague la obligación establecida en el presente artículo, no podrán compensar. Tampoco podrán acceder a su devolución y en estos casos el saldo de los valores pagados se registrará como gasto y es de carácter no deducible en el ejercicio fiscal en que fenezca dicho plazo, es decir, en el año 2. ¿Qué pasa con las holding? Porque en el proyecto de ley no estaba, en el proyecto de ley originario, en el informe para el primer debate, ya se ubicaron a las holding. Me parece perfecto. ¿Qué pasa con las compañías holding, que son esas empresas paraguas, las tenedoras de acciones? Podrán compensar este crédito, claro, porque también las holding, al momento de distribuir los dividendos, podrán compensar este crédito con las obligaciones relativas a la retención por distribución de dividendos cuando correspondan o podrán acceder a su devolución a partir del primer día del mes siguiente. Entonces, nuevamente tienen el derecho a la compensación cuando distribuyan dividendos o el derecho a la devolución.
Y el último punto, ¿a quién se exceptúa de este anticipo de las utilidades no distribuidas? ¿A quién se exceptúa? Se exceptúan de la obligación establecida en este artículo. Aquí estaban las instituciones sin fines de lucro, ya la borraron. ¿Por qué? Porque las instituciones sin fines de lucro, acuérdense, ellos tienen excedentes, no tienen utilidad, entonces está bien que la hayan borrado, siempre y cuando reinviertas. Caso contrario, si tienes utilidad y tienes que pagar este anticipo, ¿verdad? Pero su naturaleza es que tengan excedentes. ¿Quiénes más no van a pagar o sea, ¿quiénes más no van a pagar las utilidades no distribuidas, el pago a cuenta de las utilidades no distribuidas? Los fondos de inversión. Tampoco se aplicará a las empresas y las sociedades de economía mixta en la parte que corresponde al Estado, ¿verdad? Yo soy la sociedad EBC, donde, qué sé yo, el 50% está constituido con capital privado y el otro 50% está constituido con capital público, ¿verdad? Alianza pública-privada. Entonces, las AFP, ¿verdad? Este tipo de sociedad, pues, de las utilidades que le salgan $100,000, el 50% entonces de sus utilidades acumuladas, el 50% es la base imponible para que usted pague este tributo de la parte privada. Y en el caso de las instituciones del sistema financiero y de seguros, para el cálculo de esta obligación no se tendrá en cuenta el monto de las utilidades que se encuentren impedidos de distribuir por disposición de la entidad del control correspondiente. Entonces, queridos colegas, ya para finalizar, este proyecto de ley, cuyo objetivo principal es prevenir, detectar y controlar los flujos irregulares de capitales, ahora denominado como Proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social, trajo consigo dos nuevos cambios tributarios. El uno, el impuesto a la renta único, la distribución de dividendos, que a mi criterio cumple el verbo rector de la simplicidad tributaria, porque ahora es mucho más simple, sería mucho más simple su cálculo. No se trata de un nuevo impuesto, este impuesto no es nuevo, más bien, como usted pudo observar en algunos casos, más bien hasta beneficia, tiende a la baja la creación de este nuevo, la configuración más bien de este tributo. En los residentes, en los no residentes se mantiene el 10%, en los residentes usted podía haber pagado hasta el 14,80, ahora es el 12%, en los residentes de paraísos fiscales y detrás hay un residente fiscal ecuatoriano beneficiario efectivo, anteriormente 14,80, ahora actualmente 14%, bueno, de este proyecto. En el caso de incumplimiento de la composición societaria, actualmente la ley dice 14,80. De aprobarse este proyecto, el castigo sería el 14%. Entonces, sí hay una tendencia a la baja de aprobarse este proyecto en el impuesto a la renta único. Y aparte lo hace mucho más eficiente. Segundo, el pago por las utilidades no distribuidas. ¿Qué es lo que persigue aquí? Se persigue que las empresas, ¿verdad? Desde un punto de vista, véanlo desde un punto de vista financiero. Esto nos va a ayudar a nosotros como financieros. Yo sé que usted lo va a tener usted al vuelo muy rápido. Esto nos va a obligar a ser mucho más eficientes, ¿verdad? Con las cuentas del patrimonio. Primero, que esas utilidades no se queden allí, ¿verdad? Sino que eso busque que usted como empresa siga reinvirtiendo, siga siendo mucho más eficiente. Aumente el capital social que le va a dar una mejor posición financiera y sujetos a créditos. Segundo, si su empresa no quieren descapitalizar porque no quieren distribuir dividendos, no existe el ánimo de la retribución, existe el ánimo de seguir reinvirtiendo y seguir creciendo como empresa y poder seguir generando mayor empleo, adquiriendo mayores activos. Eso le hace acreedor a usted que al anticipo pagado por las utilidades no distribuidas tenga el derecho a la devolución o lo opere vía crédito tributario. Esto es lo que le puedo mencionar, estimado colega, en esta noche de hoy, esperando sea el agrado de cada uno de ustedes. Soy Jorge Luis Ron y ha sido un gusto poder compartir con ustedes este proyecto de carácter económico urgente que es el informe para el primer debate. Ya luego, confírmeme por favor si cuando ya tengamos de aprobarse, pues ¿verdad? Tienen que pasar por un primer debate, sin duda alguna tiene que haber cambios porque ningún proyecto es perfecto, ¿verdad? Es perfectible y hay que escuchar todas las voces, tanto del sector público como del sector privado, ¿verdad? Del sector gubernamental, no gubernamental, todas las instituciones hay que escucharlas, ¿verdad? Porque se puede mejorar y de hecho tiene que mejorarse, pero usted pudo ya observar de aprobarse así cuál sería el impacto técnico. Muy bien, nos vemos entonces. Feliz noche. Cuídese mucho. Hasta pronto.